Bienvenidos sean todos al episodio número 2 de Connecting to Primary. Mi nombre es Wendy López y yo soy la directora de primaria del Colegio St. George. Nuevamente con ustedes, compartiendo esta nueva alternativa de aprendizaje para toda la comunidad educativa. En este episodio vamos a continuar conversando sobre el desarrollo de la lectura, pero ahora ya más específicamente para primer y segundo grado. Para esta conversación he invitado a una persona muy apasionada de la lectura y un miembro muy importante de nuestra comunidad, la señora Heidi Peguero, que es nuestra coordinadora curricular. Heidi, bienvenida y gracias por acompañarnos hoy. Y ante todo, cuéntanos un poquito sobre ti. Bueno, yo estoy súper emocionada. Buenas tardes a todos los que nos escuchan. Estoy muy feliz de estar aquí compartiendo con mi querida Wendy, porque ya que es un tema que nos apasiona a las dos. Yo tengo 4 años ya en el Colegio St. George, muy feliz de estar aquí. Tengo más de 20 años de experiencia en educación, nacida y criada en la ciudad de Nueva York, con padres dominicanos, y desde el 2015 me mudé aquí a la República Dominicana y estoy muy feliz de estar compartiendo este espacio contigo y de poder hablar de la lectura y lo importante que es para nuestros niños ese apoyo en el hogar. Excelente. Muchísimas gracias. Entonces, bueno, ya yéndonos al enfoque que tenemos en el día de hoy, tú sabes que nuestros padres siempre están muy deseosos de aprender más para apoyar a sus hijos en la casa. Entonces, quiero que comencemos con primer grado, hablando un poquito del rango de los niveles de lectura de acuerdo a nuestro programa de Fountains and Pinnell, cuáles son las expectativas. También compartiendo un poquito sobre los comportamientos de lectura y habilidades que se supone que deben de aprender dentro de esos grados, y obviamente las recomendaciones puntuales que tenemos para los padres. Cuéntanos un poquito de primer grado. Fountains and Pinnell tiene la expectativa de entre, por ejemplo, la letra D y la letra I, es como el rango de primer grado. Pero ¿cuáles son esos comportamientos de lectura que se esperan? Bueno, yo soy aquí en St. George, nosotros utilizamos el programa, el sistema de lectura Fountains and Pinnell, como tú mencionaste. Y de verdad que yo soy fanática de ese sistema porque te da pautas precisas. Hay otros sistemas de lectura que tienen un rango mucho mayor. Entonces, cuando nosotros como educadores o padres estamos tratando de apoyar a los estudiantes, se nos dificulta un poco. Pero aquí en St. George decidimos utilizar el Fountains and Pinnell, ya que nos da las expectativas y los comportamientos precisos por nivel, y también nosotros tenemos una secuencia. Por ejemplo, como tú mencionaste, en primer grado comenzamos con los niveles D y a final de año, ya para mayo, junio, el estudiante esperemos, ¿verdad?, que esté en el nivel I. ¿Okay? Estos niveles a principio comienzan muy básicos. Por ejemplo, vamos a hablar un poquito del nivel D. En estos libros de nivel D encontramos que hay muchos patrones que ayudan mucho la experiencia previa que tenga el niño. Encontramos en estos libros, los niños en el nivel D van a encontrar que los temas son muy familiares. Por ejemplo, son temas de amigos, de la escuela, del parque, de jugar. Entonces entra mucho lo que es la experiencia previa para que ellos se puedan alinear y compenetrar con la historia. ¿Okay? En estos libros encontramos muchos patrones, así que es muy importante que los padres en la casa le hablen a los niños. Mira, ¿qué es un patrón? Un patrón es cuando vemos que las palabras se repiten o una frase se repite, y todas estas recomendaciones que los padres hagan en el hogar ayudan mucho a su niño aquí en la escuela. Claro. Y es un apoyo extra que los maestros van a tener. En el nivel D, en estos niveles iniciales, lo que es el D, el E, nosotros nos apoyamos mucho en la fonética, ¿ok? Claro. En el estudio de las palabras,
en identificar cuáles son los sonidos iniciales. Las letras tienen sonidos y esos sonidos ayudan a sus niños a poder leer las palabras en los libros. En estos niveles de D y E, también las ilustraciones tienen un protagonismo mayor, porque no nada más utilizamos las ilustraciones para leer, utilizamos también la fonética y el estudio de palabras, pero usando las ilustraciones nos apoya a los niños a que ellos puedan hacer esa conexión de qué puede decir esta palabra. Miro la ilustración y luego, claro, miro la palabra e identifico cuál es ese sonido inicial, cuál es el sonido, también del final de la palabra, junto los sonidos. Exacto, para poder formar y poder leer eventualmente la palabra. Y un punto muy importante cuando mencionaste lo de los patrones, esta parte es esencial, como en este nivel de primer grado. Cuando el patrón se convierte en repetitivo, lleva al niño eventualmente a conocer cómo suenan y cómo van sonando las estructuras al momento de leer. Entonces, eso los ayuda a que ya si ellos leyeron I like pizza o I like to run, ellos ya saben I like, y ese patrón de I like se vuelve repitiendo en una y otra página hasta que al final del libro, pues obviamente ya el niño ha adquirido esa destreza de entender el sonido fonéticamente hablando de I y de like. Exacto. Entonces esa parte de los patrones también son muy importantes. Eso ayuda muchísimo porque ya el niño se va familiarizando con esas palabras que están en esa frase. Exacto. Quizás al inicio, cuando están leyendo el patrón, tengan un poquito de dificultad, pero ya cuando ven ese patrón repetidamente en el libro, entonces ya ahí es que viene esa asimilación de lo que es la frase o la palabra, porque puede haber un patrón de palabra o de frases. Y hablando un poquito también de los patrones, algo fundamental que yo siempre le recomiendo a los padres es la práctica del uso de las palabras frecuentes. ¿Y qué son las palabras frecuentes? Bueno, las palabras frecuentes son palabras que vamos a ver frecuentemente, valga la redundancia, en los libros que los niños van a estar leyendo. Y otra cosa que a nosotros nos ha beneficiado aquí en St. George es que nosotros usamos el sistema de Fountains and Pinnell, pero también nuestras bibliotecas vienen con escritos con el sistema de Fountains and Pinnell. Entonces, ¿qué significa eso? Que ustedes, los padres, pueden preguntarle a sus maestros en los grados de primero y segundo cuáles son las palabras de uso frecuente de este grado, y así ustedes pueden practicar esas palabras que los niños deben leer automáticamente, porque son palabras que la ven tan frecuente que no necesariamente la tienen que leer de una forma fonética, sí, sino que la pueden leer instantánea, como in a snap. Son palabras que no necesariamente tienen que saber decodificarlas, sino que son palabras más memorísticas, o sea, son palabras que ellos utilizan todo el tiempo para su comunicación. Exactamente, algunas de estas palabras para primer grado son parque, mirando, después, playa, animales, madre, padre o papá, mamá, que son palabras que en muchos de estos cuentos que ellos están leyendo, como mencioné anteriormente, que son temas muy familiares, ya sea de libros de animales, libros de familia, libros de amigos. Estas son palabras que ellos van a encontrar en los libros de nivel. ¿Y cómo pueden determinar los padres, por ejemplo, al momento de ayudar a los niños en casa de primer grado? ¿Cómo ellos pueden determinar qué tipo de libros les beneficia a esos niños de primer grado para ayudarlos a moverse de un nivel a otro? O sea, hablamos de que inician en un nivel D y se supone que al final de año deben llegar a un nivel de I. ¿Cómo pueden los padres apoyar ese proceso? Obviamente aquí en el colegio trabajamos en todo ese proceso con lo que es la lectura guiada, pero ¿cómo pueden los padres apoyar ese proceso un poco más en casa? Sí, los niños nosotros los vamos
moviendo de nivel, elevando el nivel a través de la lectura guiada, pero también en el hogar pueden identificar libros. Por ejemplo, ¿cómo nos damos cuenta si un libro es muy difícil para el niño? Hay una táctica que se llama la regla de los 3 dedos. De los 3 dedos, creo que es, ¿verdad? Uh-huh. El niño abre el libro o de las 3 palabras. No estoy muy segura, pero una táctica es: el niño abre el libro y si puede leer la página sin tener más de 3 errores, ese es un libro que puede ser que esté en un nivel apropiado para el niño. Ahora, si usted se da cuenta que el niño trata de leer y no puede leer la mayoría del texto que está, entonces nos damos cuenta que puede ser un poquito dificultoso para el niño. Y esa es una de las primeras estrategias que los niños aprenden en el Reading Workshop, cómo ellos aprenden a escoger su libro, un libro que sea para su nivel. Entonces, ya que hablamos un poquito de primero, vamos a hablar un poquito de segundo. En segundo, obviamente ya los niños tienen un manejo mayor de un amplio vocabulario, ¿verdad?, para su lectura, y los niveles que tenemos en segundo grado son a partir de la I. Bueno, terminamos con la I en primer grado, iniciamos con la I y terminamos con la LM en segundo grado. Sí. Cuéntanos un poquito de esos comportamientos de lectura ya para un segundo grado. Sí. Por ejemplo, estamos hablando de que en primero nos enfocamos mucho en la fonética, en esos sonidos de las letras, en que, bueno, se me olvidó mencionar algunas de las estrategias que ustedes pueden usar de que en primer grado es muy importante que el niño señale la palabra con el dedito. Exacto, sí. E identifique cada palabra y vaya uniendo los sonidos. Entonces, el protagonista es la fonética, pero sin dejar al lado la comprensión y la fluidez. Ahora, en segundo grado vamos encontrando que los libros ya son más complejos. Ya los libros de segundo grado, en su mayoría no vamos a encontrar esos patrones que encontramos en primer grado. Vamos a encontrar tramas mucho más complejas. Claro. En segundo grado los libros son más largos, tienen ya a mitad de año los niveles JK, se introducen lo que son los libros de capítulo. Entonces, exacto, ya los libros son más complejos, más largos. Eso requiere que el niño tenga una estamina o una resistencia de lectura mayor. Claro. Entonces, ¿qué pasa cuando el niño necesita leer por más tiempo? Entonces, ahí viene un poquito que se dificulta la fluidez y la comprensión, porque el niño tiene que enfocarse más. Ya los temas no son tan predecibles ni tan familiares. Podemos encontrar libros que hablan de temas como de la soledad, de la dificultad económica en algunos casos, y temas así que ya los niños de segundo grado pueden estar expuestos. Entonces, son un poco más profundos. Sí, son más profundos, y definitivamente ya el lector tiene que tener un compromiso mayor y una interacción mayor con el libro, con los personajes. Miren, en segundo grado ya se hace lo que es el estudio del personaje. En los niveles JK ya el niño tiene que ir mirando cuál es el punto de vista del personaje. Y luego en L y M viene el punto de vista del autor. Exacto. Entonces nos preguntaremos, pero ¿por qué eso nos ayuda a nosotros a leer? Bueno, porque mientras más involucrados nosotros estemos con los personajes, con el setting, el escenario, con el punto de vista del autor, eso nos hace que nosotros tengamos una mayor comprensión, porque queremos comprender. Y engancha en la historia. Exacto. Engancha en la historia, y es lo que hace que el niño pueda permanecer por más tiempo en ese proceso de lectura. O sea, como tú dices, o sea, ya en segundo grado tenemos libros de capítulos. Para llegar a terminar un libro de capítulos, esa historia tiene que tener el niño tiene que tener un interés para poder terminar ese proceso de lectura dentro de ese cuento. O sea, que esa parte es sumamente importante. Es muy importante, porque el niño necesita motivación, porque no solo leemos para informarnos.
leemos para entretenernos. Claro que sí. Claro, ¿verdad? Entonces, es una forma de enganchar al lector, como tú dices, Wendy, y los padres tienen un papel o pueden tomar un papel muy importante en ese apoyo en el hogar. Hay tantas cosas que pueden hacer. Por ejemplo, algunas preguntas que le pueden hacer a los niños es: ¿qué quiere el autor que pensemos, sintamos, creamos o que creamos sobre la historia o el personaje o la información que estamos leyendo? Mientras lee, deja que las palabras formen una imagen en tu mente. Claro. Y esa estrategia la usamos, tú sabes, desde los chiquititos. Claro. Porque cuando nosotros estamos leyendo y lo visualizamos en nuestra mente, ¿qué hace que pase? Eso hace que nosotros podamos ver la historia. Vivir la historia. Vivirla. Totalmente. Mira, en segundo grado también hablamos de los temas y el tema es algo que nos lleva a una lección. Entonces, como padres, nosotros podemos hacerle la pregunta a los niños: ¿cuál es el gran mensaje que el autor está tratando de darnos? Claro. Y también en segundo grado, ya en los libros de primero no encontramos muchos problemas con soluciones, sin embargo en segundo grado sí. Y ya el problema no es un problema, que, mira, este es el problema básico y esta es la solución. Ya el problema es más complejo. Exacto. Que podemos analizar, porque algunas veces en estos libros hay más de un problema. Porque sí, puede ser que un personaje tenga un problema y otro personaje tenga otro. Así Entonces, hacerle esas preguntas a los niños es muy importante para que ellos se vayan concientizando en lo que están leyendo y puedan llegar a un análisis mayor de ese libro que están leyendo. Exacto. Bueno, ya para cerrar, Heidi, vamos a tener obviamente una tercera parte donde vamos a hablar ya específicamente de tercero y cuarto grado para también dar unos detalles en cuanto a esos niveles también. Pero una última recomendación en cuanto a segundo, hablando ya, como dijimos, de esos libros que ya necesitan que el niño esté más enganchado a esa historia, yo diría, y si tú estás de acuerdo conmigo, que los niños sean parte de tomar la decisión de escoger esos libros. Al momento de escoger los libros, involucrar a los niños para que sean de su interés. Además de sus niveles, también sean de su interés. Claro que sí. Y en el taller de lectura aquí en St. George, nosotros motivamos mucho lo que es hacerle un inventario de lector a sus niños. Aquí en el colegio se le hace. Entonces también una recomendación es hágale un inventario a su niño de lector. ¿Qué le gusta? ¿Cuáles son los temas que le apasiona? Porque esos son los libros que deben comprarles, obtener. ¿Dónde le gusta leer? Porque cada lector es diferente. Puede ser que tú leas con ruido. Puede ser que yo no pueda leer con ruido. Puede ser que tú te guste leer en la cama. A su niño quizás le gusta leer en un sillón, en un mueble afuera. Entonces esas cosas son muy importantes de determinar y de ustedes como padres conocer a sus niños como lectores. Otra cosa en segundo grado es cuando hablamos de interactuar, involucrarnos con el libro. Ya en segundo grado el lector se requiere que tome notas, que ya sea en post-its o tomar notas con un highlighter, subrayando las partes importantes, porque como estos libros son más largos, tener un plan de lectura es muy importante y ustedes los padres pueden ayudar con ese plan de lectura en el hogar. Bueno, Heidi, pues muchísimas gracias. Ya tú sabes que tenemos que hacer otra cita para continuar hablando de este tema tan interesante. De verdad les agradezco muchísimo a la comunidad educativa St. George por vernos y seguir aprendiendo con nosotros. Muchísimas gracias.